con tus datos. ¿Qué les parece que vamos adelantando quienes ya regresamos con este modelo? ¿Por qué no retoman uno de los argumentos que ya habían escrito con afirmación, dato, garantía y completan los 3 elementos que nos faltaban? Muy rápido, porque la siguiente parte es justamente, bueno, ya tengo el modelo, ahora ¿cómo lo escribo? Porque eso es simplemente el modelo y no se trata nada más de repetirlo o de quitar cada elemento y pegarlo. ¿Cómo lo desdoblo? La idea es nada más a completar el modelo que ya tenían. Ya tenían un argumento con afirmación, dato, garantía. Entonces, esa garantía, ¿por qué? ¿Quién la dice? ¿Dónde está el sustento teórico? ¿Cómo lo pruebo? Ponerle un respaldo, modalidad y reserva. Para que podamos entonces pasar a la parte de la redacción de un argumento, que tiene uno que otro detalle. ¿Se fijan que todos los demás elementos son más sencillos que la garantía? Nada es más difícil que la verdad. De un argumento que ya tengan, nada más completar el respaldo, es decir, quién le da sustento a esa garantía, qué tipo de documento, qué tipo de refuerzo le puedo dar a esa garantía, la modalidad y la reserva, cuál sería la excepción o cuándo no sería válida mi afirmación. ¿Tengo algún involuntario que nos quiera leer su argumento con los 6 elementos? Yo no tengo, o sea, no tengo como el dato de la organización. No te preocupes, para nada más que para que veamos. ¿Cuál sería tu afirmación? Estaba con los de estantes infantiles, entonces pongo la organización X planeta de tal, no la tengo en el momento, pero bueno, muestra reportes donde ha podido encontrar a niños. Pero no entiendo mi letra. Niños, ¿sí? Bueno, a niños que se habían, no se encontraban, puedo reencontrar a niños fantasma, o sea, niños que no se encontraban inexistentes en el padrón de beneficiarios, no puedo reencontrarlos del programa Estantes Infantiles. Este punto fue el principal motivo por el que se cambió la modalidad a apoyos directos. Esa será como mi garantía, o sea, la parte que uno. Sí. Por lo cual
debería revisarse o reconsiderarse el cambio de esquema del programa. Muy bien. Es ya como anda modulando un poco, nada más decir se debe de cambiar de esquema. Muy bien. Y la reserva sería que, bueno, si bien no se hace la revisión para todo el padrón, esto es por motivos de que es una organización con bajos recursos y bajo presupuesto, Sí. que no tiene la capacidad de una instancia gubernamental y un padrón completo. Ahora, esa reserva yo podría refutarla y hacer aún más fuerte mi argumento, aunque su muestra sí es significativa, por lo tanto, esta reserva no invalida mi argumento. ¿Sí? Está muy bien. Lo único que me faltaría es el respaldo. Tu garantía está muy bien, porque justamente si esta fue la razón principal por la que se cortó el programa, se cambió a apoyos directos, entonces mi afirmación. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que fue la razón principal? ¿En dónde está? ¿Sí? El censo de bienestar. El respaldo está bien el chido. diario oficial de la Federación. ¿Sí? Ese es mi respaldo. Sería como la organización tal. El censo propio. Digo, es que no tengo el nombre de la organización, pues la organización fulanita de tal. Mostró este censo y tu respaldo justamente también puede ser la organización. ¿Se dan cuenta cómo esto es nada más como para redondear muy bien el argumento? Para blindarlo. Entonces, dentro del esquema que acabas de plantear, o sea, pones la reserva y tú mismo puedes contraargumentar para reforzar tu argumento. Una de dos, o lo contraargumentas o te adelantas y lo presentas como algo positivo. Si bien no tenemos, por ejemplo, cuando yo lo redacto, en lugar de decir a menos que no sea una muestra significativa, yo digo, si bien es imposible tener un conteo completo del censo o de la revisión del censo, etcétera, lo cierto es que esta organización realizó una muestra significativa. Me estoy adelantando a las posibles objeciones. Y sigue siendo una reserva. Sigue siendo cuando una estás reserva anticipando. y en lugar de refutarla me estoy adelantando y estoy presentando justamente algo que me beneficie, que beneficia a mi argumento. Y justamente ahí nos vamos a algo que se llama claridad argumentativa. ¿Cómo presento yo mi argumento? ¿Cómo lo ordeno? Oye, Melissa, es que a mí me gusta empezar por el respaldo. Se vale. Aquí lo que necesito es que sea lógico para mi audiencia. Hay algunos lineamientos, pero no son tal cual reglas estrictas, son lineamientos. El orden puede variar mucho. A veces, primero pongo las razones, luego la afirmación. A veces la afirmación va entre las razones. El punto es que sea claro para mi audiencia. ¿Sí? Lo que es conveniente, o lo que es recomendable en cuanto nos acostumbramos, digamos, a complicarnos la vida, es poner la afirmación ya sea al principio o al final. ¿Sí? Aquí tiene que haber muchas cuestiones de estilo. Lo que yo necesito en cuanto a claridad argumentativa es que el tema, el tipo de problema y el propósito del argumento sean claros y estén explícitos en alguna parte de mi texto. ¿Sí? Además, tengo que dar razones que sean relevantes. Si yo digo, retomando un ejemplo de Luxford, las universidades no deben de tener calificaciones, ¿por qué? Porque no me gustan. Bueno, no es una razón relevante o suficiente. ¿Sí? Necesito dar razones fuertes y demostrar cómo la garantía es aplicable al caso y cómo está respaldada. Pero además no es suficiente solamente dar el argumento, sino que hay que hacerlo convincente, agradable, adecuado a la audiencia. Puras cosas sencillas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo presento mis datos? Tengo que tomar en cuenta dos cosas. ¿Qué sabe mi audiencia? ¿Y esto me va a decir qué necesito explicar? ¿En qué cosas tengo que ser más específica? Pero también me va a decir en qué cosas está de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo puedo tomar puntos en los que ya está de acuerdo para ganarme el lado bueno de la audiencia? ¿Sí? Ahora, para hacer esto hay que hacer algo que se llama establecer la situación retórica. Y aquí les voy a soltar unos cuantos términos, no se asusten, son solamente términos, que es etus, patos, logos, kairos. ¿Sí? Así se van a llamar mis 4 gatos algún día. Pero lo primero que yo necesito establecer es mi audiencia. ¿Quién es mi audiencia?
Y aquí hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar a mi audiencia. Entre más sepa yo de mi audiencia, mejor puedo preparar un texto y va a ser un texto mucho más convincente. Para empezar, ¿quién es tu audiencia? Demográficamente, ¿qué información tienes? ¿Sí? ¿Es para especialistas? ¿No es para especialistas? ¿Son especialistas baby boomers o millennials? Porque hay una diferencia sustancial en cómo me aproximo a una generación o a la otra. ¿O es para ambos? ¿Es internacional o es nacional? Porque todos sabemos que las revistas, que los proyectos, que las becas, todo tienen cierta línea. ¿Sí? No existen en el vacío, digamos. No existen en un vacío teórico. Tienen una línea. Ok, ¿qué sé de esa línea? ¿Qué tanto sé de esa línea? Si estoy escribiendo y le voy a escribir a los baby boomers y a los millennials, bueno, entonces necesito hacer una lista de cuántas audiencias tengo. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesita mi audiencia? ¿Qué quiere? ¿Qué información quiere al respecto? Si yo voy a escribir sobre las estancias infantiles, ¿quieren saber sobre la salubridad dentro de las estancias infantiles? ¿El modelo pedagógico de las estancias infantiles? ¿O simplemente la cancelación del proyecto de estancias infantiles? ¿Qué quieren saber? ¿Qué cosas valoran? Como mexicanos tenemos un conjunto de valores comunes, en los cuales incluye un afecto especial por la infancia, una protección a la primera infancia. Sí, podemos hablar de cultura, de lo que sea, pero como característica, si yo voy a escribir para mexicanos sobre las estancias infantiles, sé que valoran el cuidado de la primera infancia. ¿Sí? No son las únicas preguntas. ¿Qué es lo más importante para mi audiencia? Entre más respuestas pueda dar, entre más específicas sean mis respuestas, mejor voy a poder adaptar mi texto y más convincente va a ser para esta audiencia. ¿Qué es lo más importante para mi audiencia y qué es lo menos importante? ¿Qué orden le ayudaría a mi audiencia a entender y a apreciar el argumento? Si yo voy a hablar de estancias infantiles y lo que más importa es una cuestión de justicia social, de que todos los niños tengan protección y lo que menos importa es cuánto cuestan, o al revés, mi texto va a cambiar, ¿cierto? Ahora, ¿qué orden ayudaría? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puede sorprender a mi audiencia? Por ejemplo, esta idea de, bueno, este hecho de que hay una revisión del censo y que se encontraron a niños fantasmas, yo creo que a una audiencia, a un público general, le sorprendería. Porque la mayoría de los mexicanos se quedaron con la idea de que se cancelaron porque había muchos niños fantasmas. ¿Sí? ¿Qué quieres como autor, como autora? ¿Qué quieres que tu audiencia piense? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que asuma? Sobre todo, ¿qué impresión quieres transmitir con la investigación? ¿Quieres dar una impresión de que hay muchos datos? ¿Quieres dar una impresión de urgencia? ¿Quieres tranquilizar? ¿Quieres plantear una postura? ¿Quieres plantear otra opción? ¿Con qué sensación quieres dejar a tu audiencia? Aquí hay dos cosas importantes. ¿Cuál es el estado de ánimo de la audiencia en este momento? ¿Y qué sensación quieres dejar? ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto hay que explicar? Depende mucho de las características de la situación de la audiencia. Si yo estoy escribiendo para un grupo especializado, hay muchas cosas que no tengo que explicar. Si yo estoy escribiendo para un público general, pues habrá ciertas cosas en las que tengo que dar más contexto. ¿Sí? Si yo estoy escribiendo sobre México a un grupo internacional, tengo que explicar más cosas que si estoy refiriéndome únicamente para mexicanos. Se los pongo con un problema con el que yo me encuentro 3 días sí y 4 también. ¿Sí? Cuando lees cuestiones de educación en Estados Unidos, te ponen el niño en 9th grade. ¿Y eso qué significa? ¿Qué edad tiene el niño? El alumno de high school. Ajá, todos sabemos a qué edad entra en high school. ¿De qué edad a qué edad están en high school?
como los autores estadounidenses asumen que están escribiendo únicamente para un público estadounidense, estas cuestiones no las explican. Cuando yo, en otro país, sin conocimientos profundos de a qué edad entran a high school, leo esto, me brinca inmediatamente y me dificulta el argumento, me dificulta el punto. ¿Sí? Ahora, a partir de las características, ya una vez que escribí un primer borrador, es muy recomendable tener una revisión de este borrador, de preferencia, idealmente, en un mundo feliz en mi centro de escritura, ¿no? Con un revisor crítico, con alguien que realmente me pueda dar comentarios y que no solo me diga, está muy bien, que realmente me diga, esto no lo entiendo. Aquí es muy difícil, en México en particular es muy difícil, porque nos apegamos emocionalmente a nuestros textos y que alguien me diga, esto no lo entiende, uy, parece que está ofendiendo a mis ancestros. ¿Sí? Entonces, necesitamos como cultivar esta idea de revisores. Y si no tengo algún revisor, bueno, entonces ser mi propio peor enemigo y revisarlo con ojo crítico. ¿Sí? Ahora, la situación retórica de la que les hablaba, logos, etos, patos y kairos. El logos ya lo establecimos. ¿Sí? El modelo que les enseñé, cómo lo voy a poder presentar de tal forma que sea lógico. Cómo presento la información, cómo le doy una estructura que sea adecuada para la audiencia. ¿Sí? Etos, tengo que también pensar en quién soy yo para la audiencia. ¿Cómo me perciben? ¿Qué esperan de mí? Si yo estoy escribiendo para mi disciplina, ¿soy nueva en la disciplina? ¿Soy una autoridad en la disciplina? ¿Vengo de una institución reconocida? ¿Estoy diciendo algo nuevo? ¿Estoy diciendo algo que rompe con los esquemas? ¿Estoy nada más reforzando? ¿Qué esperan de mí? Porque eso también puede cambiar mucho el texto. Pero eso también significa situarse desde, o sea, cuando escribes desde una institución, ¿no? O sea, ¿cuál es el ethos de tu institución? Claro. O sea, bien. que es, o sea, no tanto, o sea, puede no ser necesariamente personal, sino situarte en el lugar de lo que se espera de la institución, de las líneas discursivas establecidas. Pero entonces eso es también tu ethos, porque tú estás escribiendo no como Oscar, sino como Oscar de tal institución. ¿Sí? Eso también va a afectar mi texto. El patos, las emociones, tiene que ver tanto con cuál es el estado de ánimo que tiene mi audiencia actualmente, a dónde los quiero llevar, con qué emoción los quiero dejar. ¿Sí? Yo voy a escribir un artículo de opinión sobre las estancias infantiles. ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr indignación masiva para que se exija una reinicio. Quiero mostrar simplemente ahí como, por cierto, aquí contó algo. La gente está ahorita preocupada por eso, no quiero regresar a la agenda. Esto, aunque parece que no debería ser o no, normalmente no pensamos en esto, puede modificar muchísimo un texto. Y es algo que lo puede hacer muchísimo más efectivo. Entonces, si yo contesto estas preguntas en un post-it y lo pongo en mi computadora mientras estoy escribiendo, nuestro cerebro, que es una máquina maravillosa, me ayuda a adaptar muchas cuestiones de tono, muchas cuestiones de estilo, a seleccionar el lenguaje, a armar estructuras, para justamente adecuarme a esto que estoy diciendo. ¿Sí? Y el último gatito de los aristogatos se llama Kairos. Y Kairos, por eso les comentaba al principio, Oscar, que lo que sucedió hoy con el secretario de Hacienda mexicano nos funciona perfecto, porque el Kairos se refiere al tiempo, al momento en el que estamos escribiendo. Si yo tengo que sacar mañana un reporte o tengo que sacar un análisis sobre los efectos del dólar en la inflación en México, va a ser bastante más pertinente que si lo hubiera sacado ayer cuando no había un problema político o no había un cambio de secretario, ¿cierto? Entonces, el Kairos se refiere a dos momentos importantes. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué tan pertinente es lo que yo voy a decir en ese momento? ¿Sí? Tengo que saber qué es lo que está sucediendo y tengo que saber cómo lo que yo voy a decir
afecta ese momento caído. Fácil. Ok, ahora, Melissa, y con todo esto, ¿cómo redacto mis argumentos? Lo primero que me encantaría que hicieran, que por favor, yo sé que parece más trabajo, pero no lo es. Lo primero es hacer un esquema. Cualquier texto que empiece con un esquema es un texto que va a ser mucho más persuasivo, que va a ser mucho más ordenado, pero que además les va a tomar menos tiempo. Yo sé que la idea de hacer un esquema parece como más trabajo. Si les dijera que todo el tiempo que no dedican en hacer un esquema van a dedicar el doble en corregir, claro, y estás trabajando de a gratis. Una alumna me dio la expresión perfecta, es que yo prefiero hacer un esquema porque si no estoy perfumando basura. Perfecto, tal cual. Si yo hago un esquema, tengo, claro, a lo mejor algo que no es perfecto, tengo un primer borrador que voy a arreglar, pero ya tengo algo que no es basura. ¿Sí? Si yo simplemente escribo, a lo mejor no me va a servir nada de lo que escribí y le puedo dedicar horas y horas a un texto de lo que no voy a usar nada. Entonces, lo primero que yo necesito... Perdón, el esquema es como la estructura del texto. Bien, justo, la estructura, pero ¿cómo llegas a una estructura? ¿Cómo hago una estructura? Con pasos lógicos. Pues si tienes una mente muy ordenada, sí, pero y si no, y es que yo quiero poner esto, ay, ya se me ocurrió otra cosa, ay, es que, ¿cómo haces, cómo ordenas un texto? Porque además los textos argumentativos requieren muchísimo orden, porque justamente le estoy mostrando mi línea de pensamiento a otra persona. Es como escribir los marcianos. ¿Sí? Sí, luego cuando por decir tienes 10 fuentes que tienes que armonizar en un solo documento con una sola idea de ¿Qué hago? 10 ¿Cómo le cosas hago? diferentes, o sea, no es tan... ¿Sí? Entonces, hacer un esquema nos ayuda porque le da cohesión y coherencia al texto y además ayuda muchísimo con la claridad. Muy, muy importante, es un paso esencial del proceso de escritura. Para empezar, porque nos ayuda a ver el panorama general del tema que estamos hablando, pero a organizar las ideas. Entonces, lo primero que yo necesito, o lo primero que yo debería tener, es una lluvia de ideas. Y yo sé que lo primero que me van a decir, sí, yo ya sé todo lo que quiero decir. Por favor, vacíenlo en un papel. Porque lo clásico es, yo ya sé qué quería decir cuando estás escribiendo 15 minutos. O me interrumpieron y ya se me fue la idea. Lo primero es vaciar las ideas en un papel, en un programa, en algo. ¿Sí? Una lluvia de ideas. Ahora, con esta lluvia de ideas tengo que preguntarme, ¿alguna de estas ideas se agrupan? Naturalmente, tengo que formar clústeres. ¿Cuántos clústeres tengo? ¿Cuántos grupitos puedo formar? Y los número. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan cómo aquí ya estoy jerarquizando? ¿Qué es lo primero que voy a poner? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo menos importante? Y ese es justamente el siguiente paso. ¿Qué ideas son más importantes? ¿Qué ideas son más generales? ¿Y cuáles son las grandes? ¿Qué ideas son secundarias? Entonces, ¿cómo se relacionan? ¿Ok? ¿Qué orden es mejor para la audiencia? Este orden me gusta, tengo una jerarquía, una idea principal con ideas secundarias, con ideas de soporte. Otra idea general, una idea principal con ideas secundarias, con ideas de soporte. ¿Es el mejor orden para la audiencia? O mejor muevo algo. O a lo mejor hay información repetida, a lo mejor hay información sobrante, a lo mejor hay lugares donde falta información. Yo sé que parece evidente, pero si hacemos esa pausa y realmente nos cuestionamos sobre nuestro propio esquema, estamos adelantando o estamos ahorrando muchísimo tiempo de revisión. Muchísimo. La proporción verdaderamente es terrible. Entonces, todo lo que yo haga en preparación de un texto, sobre todo de un texto argumentativo, es 1000 veces mejor que tener que estar revisando y corrigiendo y editando y que no me entiendan. Entonces, ya que me pregunto si hay información sobrante, si hay repeticiones, ¿me gustan esas repeticiones? A lo mejor me gustan, a lo mejor me faltan. ¿Sí? El orden es verdaderamente el adecuado.
quiero poner más información, ¿ok? A lo mejor sí. Y si muevo, a lo mejor el 3 lo pongo en 1, el 1 lo pongo en 3, o cambio por completo el orden, todo se vale. Y ahora que ya no tenemos que escribir en Olivetis, todo es más sencillo. ¿Sí? Ahora, este es un tipo de esquema. Si se fijan, es un esquema que casi podría traducirse en un índice, ¿cierto? Es un esquema que me funciona muy bien para trabajar documentos muy largos donde tengo muchísima información porque los puedo ir llenando poco a poco y puedo trabajar progresivamente. Pero no es el único tipo de esquema. Y el tipo de esquema que funcione es el que les funcione. ¿Sí? El que les gusta. Resulta que a mí me gusta más hacer mapas, ¿no? Y hago mapas maravillosos y eso es lo que me funciona. Perfecto. Mientras tu mente se ordene de alguna manera, eso me funciona. ¿Sí? No, a mí me gusta más hacerlo cronológico y entonces hago líneas del tiempo. Haz las líneas del tiempo que quieras. Lo que yo quiero es algo de orden. Porque de nuevo, cuando yo escribo, yo me voy a entender. Yo me voy a convencer. Mis argumentos van a ser persuasivos para mí. Pero los textos que no estoy escribiendo para mí tienen que tener una preparación, un orden, una estructura pensados en el otro. Y eso requiere algún tipo de orden, ya sea mapas, timelines, flowcharts, outlines, lo que ustedes quieran. El primero que vimos se llama outline. Pero podemos utilizar mapas, podemos utilizar diagramas de flujo, podemos utilizar líneas del tiempo, lo que sea, mientras les sirva a ustedes para organizarse, para jerarquizar información, para planear cómo van a poner la información en su texto. ¿Sí? Ahora, ya lo escribí, ya escribí mi párrafo, es maravilloso, me encanta, así se va. No, hay que hacer una pausa y hacer, si no tengo un lector crítico, hacer una lectura en voz alta. ¿Por qué una lectura en voz alta? Cuando yo leo en voz alta, me escucho y entonces involucro otras partes del cerebro que me ayudan a encontrar muchos más errores. En realidad, lo que los especialistas en esta parte recomiendan es primero hacer una pausa. Yo termino un texto, hago una pausa, duermo una siesta, veo una serie, me voy a mi casa, lo reviso mañana, etc. Tomar realmente una pausa para que el cerebro se desconecte, descanse. Y después, si no tengo un revisor crítico, debo leerlo en voz alta. Algunas cosas que pueden brincar, o algunas cosas que comúnmente brincan cuando leo en voz alta, es que no me entiendan. Es que aquí tengo, no, es que aquí tengo preguntas. Es que, ¿qué querías decir aquí? Es que, ¿qué querías decir acá? Es que, ¿a qué te referías con esto? Entonces, necesito poner más información, ¿cierto? Otra cosa que puede ser es que, pues, de pronto te pierdas, o que el lector parezca confundido. ¿Cómo llegué aquí? Y, a ver, espérenme tantito. ¿Dónde estaba? Ese es el cerebro. El cerebro es una máquina lógica maravillosa. Ese es el cerebro diciendo, aquí falta conexión. Aquí no hay una relación clara. Ya me perdí. ¿Sí? Hay que hacerle caso. Simplemente es, a lo mejor me hace falta un ejemplo. A lo mejor me hace falta ser más específica en un punto. ¿Sí? Y algo no me suena por algo. Mal que bien, llevan muchos años hablando español. Son verdaderos expertos del lenguaje. Simplemente por el uso que hacemos diario. Si algo no nos suena, si nos perdemos, es porque ahí hay un vacío. Y hay que regresar a ver dónde. Si falta información, si falta explicación o si faltan ejemplos. Otra cosa es que se aburra. Que el lector, o en este caso yo misma, ya me aburrí. Es que esto ya está. Entonces hay un exceso de explicación. ¿Sí? Y puede llegar a ser confuso o puede atascar al lector en algo que se vuelve pesado. Ahí hay que recordar. Hay que revisar cuáles son los puntos principales y resaltarlos como tal, como puntos principales. Y hay que medir mucho qué tanto explico. A veces no es tanto la cantidad, sino la calidad de la explicación. La garantía, regresando a estas explicaciones, la garantía puede ser una sola palabra o puede ser una explicación muy larga, depende
que tanto se necesite para que mi punto sea claro. ¿Sí? Otra cosa que hay que revisar es que la elección de palabras y el tono del texto tenga que ver con las expectativas que tiene mi audiencia. Si yo estoy escribiendo para sin embargo, pues va a haber ciertas cosas que tengo que explicar porque es una publicación pública, vaya, para un público general. Si yo estoy escribiendo para un público especializado, tengo que utilizar otro tono, tengo que utilizar otras palabras. Por ejemplo, le pongo con piraña. Si yo estoy leyendo National Geographic, pues National Geographic está escrito para una audiencia popular. Si tiene oraciones como la piraña generalmente vive en ríos y arroyos poco profundos de América del Sur, lo entiendo, me parece bien, no me estorba, es National Geographic, es adecuado. ¿Sí? Si yo estoy leyendo una revista científica, esperaría más bien leer algo como Serrasalmus piraña vive en regiones subtropicales, intercostales y protoarbóreas frescas y subtropicales, entre los paralelos 45 y 38. Ah, pues sí, es un lenguaje científico porque está en una revista científica. ¿Sí? Esto puede parecer implícito, sencillo, pero no tienen idea la cantidad de veces que los autores se equivocan con estos detalles y esto repele inmediatamente a la audiencia. Si yo estoy leyendo una revista científica, ¿por qué me pones piraña? Se llama piraña, ¿no? El nombre científico. Y lo mismo sucede si yo estoy leyendo una publicación de difusión y me ponen términos científicos. ¿Quién es este sangrón? ¿Sí? ¿Qué quería decir? ¿Por qué lo está poniendo aquí? Entonces, identificar la audiencia y adaptarnos a la audiencia es un elemento súper importante para que nuestros argumentos sean persuasivos. Otras cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a claridad son simplemente 4 cositas. El tono. Cuando yo leo en voz alta y de pronto parece que estoy aventando información y que es muy agresivo para el lector. Entonces, hay que revisar ahí el tono, hay que revisar el uso de las palabras, hay que revisar la estructura. ¿Qué tan técnico es el lenguaje que estoy utilizando? Necesito el lenguaje técnico, pero es para una publicación de difusión, necesito explicarlo. Necesito hacer algo que se llama explicación terminológica, tal cual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de los problemas que analizamos en el CIDE hace poco fue la traducción de accountability. Accountability is not translatable. Entonces, necesito utilizar accountability. Pero si yo le estoy escribiendo a alumnos de licenciatura, algunos de los cuales no hablan ni jota de inglés ni tienen por qué, no puedo simplemente decirles. Entonces, la accountability, tengo que explicar que accountability, si bien puede tomarse como una cuestión de rendición de cuentas, la traducción no puede ser literal, porque la rendición de cuentas no tiene un complemento ético que viene con una carga dentro de la palabra accountability. Entonces, vamos a utilizar accountability, que es rendición de cuentas con culpa. ¿Sí? Me van a entender mucho más. El otro punto que necesito para que mi texto sea claro, sea persuasivo, es elegir muy bien los ejemplos. ¿Cómo elijo un ejemplo? Pensando en mi audiencia. Que sea pertinente para mi audiencia, sea quien sea mi audiencia. Y lo otro es buscar siempre el lenguaje más preciso, las expresiones más precisas, en contra de las ambiguas, eliminar ambigüedades. Es muchísimo decir, y muchísimo mejor decir, el 52% de los mexicanos, que decir la mayoría. ¿Sí? Algunos quiénes. El decil más alto, el decil más bajo, algunos. Cuando yo utilizo un lenguaje mucho más preciso, lo único que estoy haciendo es preparar el terreno para que mi argumento sea convincente, para que mi audiencia concuerde con lo que yo les quería demostrar. ¿Sí? Consideraciones finales, no tan finales. Porque todavía no les enseño el esquema monstruo que le prometí a Oscar. En los textos, las afirmaciones deben ser explícitas y deben estar moduladas cuidadosamente. ¿Sí? Necesariamente hay que modificar las estancias infantiles, es distinto a probablemente hay que modificar las estancias infantiles, a obviamente hay que modificar. ¿Sí?
la modalidad, cómo modulo la fuerza de mi afirmación, importa mucho. Porque si yo estoy haciendo algo categórico y mi audiencia no está de acuerdo conmigo, soy repelente. Inmediatamente el argumento los va a repeler. ¿Sí? Bueno. Dígame. Pero corresponde a un mundo anterior que ya no existe, donde la evidencia importaba y podían refutar. Si tu evidencia no era lo suficientemente buena, sólida, sostenida, Por eso, te podías meter en problemas, pero ya me acordé que ya no vivimos en ese mundo. pero podemos regresar a él mediante la persuasión. La importancia de los datos, pero dar datos únicamente no es suficiente, porque estoy tratando con humanos, y humanos que por naturaleza no me van a creer o van a dudar. ¿Cómo los convenzo? Porque la retórica es maravillosa. Otra cosa es, las afirmaciones deben estar apoyadas en buenas razones, como ya dijo Oscar, porque es importante. Todos los argumentos deben de tener evidencia. Los argumentos efectivos se adelantan a las objeciones que pueda poner mi audiencia, ya sea que las refute o que las presente justamente como en México. A lo mejor lo que yo digo no funciona en todo el mundo. En México el modelo finlandés de educación no funcionaría. O haces explícitas las limitaciones del estudio. Es eso, hacer explícito, pero tal cual, explícito. Vaciar eso, sacarlo de nuestra cabeza. No sé si todos recuerdan, si lo vieron siquiera, esta parte de Harry Potter, donde agarran una varita mágica y se sacan una idea de la cabeza. Yo quiero. Si eso fuera posible y vacío mi idea en el texto, bueno, qué maravilla. A falta de varita mágica, tenemos que hacer explícitas las cosas, explícitas para que el otro me entienda. Yo siempre me voy a entender. Yo siempre voy a ser la fan número 1 de mis escritos. Pero resulta que mi Borges me entiende, pues entonces siempre es importante que el texto sea adecuado para la audiencia. Que además tenga claridad, cohesión y coherencia. Fácil. Sencillito. Muy bien. Les voy a enseñar cómo esto se puede hacer. Les voy a enseñar un video, una presentación, porque la verdad a estas alturas leer un texto ya sería un poco una tortura. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Hans Rosling? ¿No? Hans Rosling era un estadista excelente. Excelente. Y sus presentaciones, y voy a hacer promoción, busquen sus TED Talks. Ahorita vamos a ver una de las más cortitas que encontré. Pero es una excelente presentación y van a ver cómo él da muchísimos datos, de una forma tan agradable, tan persuasiva, tan dinámica, tan divertida, que convence hasta el más escéptico. Y ya se murió porque el Ya sé. ¿Se murió? Sí. Es una tragedia. Pero el sistema que él diseñó, que se llama Gapminder, sigue. Creo que sí lo escuché. Ese sí sigue. Esto ya estaba preparado, así que es muy cortito, son 9 minutos. I was only 4 years old when I saw my mother load a washing machine for the very first time in her life. That was a great day for my mother. My mother and father had been saving money for years to be able to buy that machine. And the first day it was going to be used, even Grandma was invited to see the machine. And Grandma was even more excited. Throughout her life, she had been heating water with firewood, and she had hand-washed laundry for 7 children. And now she was going to watch electricity do that work. My mother carefully opened the door, and she loaded the laundry into the machine, like this. And then, when she closed the door, Grandma said, no, let me push the button. And Grandma pushed the button, and she said, oh, fantastic, I want to see this, give me a share, I want to see it. And she sat down in front of the machine, and she watched the entire washing program. She was mesmerized. To my grandmother, the washing machine was a miracle. Today, in Sweden and other rich countries,
people are using so many different machines. Look, the homes are full of machines. I can't even name them all, you know. And they also, when they want to travel, they use flying machines that can take them to remote destinations. And yet in the world, there are so many people who still heat the water on fire, and they cook their food on fire. Sometimes they don't even have enough food. And they live below the poverty line. There are 2 billion fellow human beings who live on less than $2 a day. And the richest people over there, that's 1 billion people, and they live above what I call the airline, because they have spent more than $80 a day, you know, on their consumption. But this is just 1, 2, 3 billion people, and obviously there are 7 billion people in the world, so there must be 1, 2, 3, 4 billion people more who live in between the poverty line and the airline. They have electricity. But the question is, how many have washing machines? I've done a scrutiny of market data, and I found that indeed the washing machine has penetrated below the airline, and today there's an additional 1 billion people up there who live above the wash line. And they consume for more than $40 per day. So 2 billion have access to washing machine, and the remaining 5 billion, how do they wash? Or to be more precise, how do most of the women in the world wash? Because it remains a hard work for women to wash. They wash like this, by hand. It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week. And sometimes they also have to bring water from far away to do the laundry at home. Or they have to bring the laundry away to a stream far off. And they want the washing machine. They don't want to spend such a large part of their life doing this hard work with so relatively low productivity. And there's nothing different in their wish than it was from my grandma. Look here, 2 generations ago in Sweden, picking water from the stream, heating with firewood, and washing like that. They want the washing machine in exactly the same way. But when I lecture to environmentally concerned students, they tell me, no, everybody in the world cannot have cars and washing machines. How can we tell this woman that she ain't going to have a washing machine? And then I ask my students, I've asked them over the last 2 years, I've asked, how many of you doesn't use a car? And some of them proudly raise their hand, you know, and say, I don't use a car. And then I put the really tough question. How many of you hand wash your jeans and your bed sheet? And no one raised their hand. Even the hardcore in the green movement use washing machine. So how come something that everyone uses and they think others will not stop it? What is special with this? I had to do an analysis about the energy use in the world. Here we are. Look here. You see the 7 billion people up there? The air people, the wash people, the bulb people, and the fire people. 1 unit like this is an energy unit of fossil fuel, oil, coal, or gas. That's what most of the electricity and the energy in the world is. And it's 12 units used in the entire world. And the richest 1 billion, they use 6 of them. Half of the energy is used by 1/7 of the world population. And these ones who have washing machine, but not the house full of other machines, they use 2. And this group use 3, 1 each. And they just have electricity. And over there, they don't even use 1 each. That makes 12 of them. But the main concern for the environmentally interested students, and they are right, is about the future. What are the trends? If we just prolong the trends without any really advanced analysis to 2050, there are 2 things that can increase the energy use. First, population growth. Second, economic growth. Population growth will mainly occur among the poorest people here because they have high child mortality and they have many children per woman. And that you will get 2 extra, but that won't change the energy use very much. What will happen is economic growth. The best off here in the emerging economies, I call them the New East. They will jump the airline. Whop, they will say, and they will start to use as much as the Old West are doing already.
And these people, they want the washing machine. I told you, they'll go there, and they will double their energy use, and we hope that the poor people will get into the electric light, and they will get two-child family, will have a stop in population growth, but the total energy consumption will increase to 22 units. And these 22 units, you know, still the richest people use most of them. So what's needed to be done? Because the risk, the high probability of climate change is real. It's real. Of course, they must be more energy efficient. They must change behavior to some way. They must also start to produce green energy, much more green energy. But until they have the same energy consumption per person, they shouldn't give advice to others what to do and what not to do. Here we can get more green energy all over. This is what we hope may happen. It's a real challenge in the future. But I can assure you that this woman in the favela in Rio, she wants a washing machine. She's very happy about her Minister of Energy that provided electricity to everyone. So happy that she even voted for her, you know. And she became Dilma Rousseff, the president-elect of one of the biggest democracies in the world, you know, moving from Minister of Energy to president. If you have democracy, people will vote for washing machines. They love them. And what's the magic with them? My mother explained the magic with this machine the very, very first day. She said, now, Hans, we have loaded the laundry. The machine will make the work. And now we can go to the library. Because this is the magic. You load the laundry, and what do you get out of the machine? You get books out of the machines, children's books. And mother got time to read for me. She loved this. I got the ABC. This is why I started my career as professor, when my mother had time to read for me. And she also got books for herself. She managed to study English and learn that as a foreign language. And she read so many novels, so many different novels here, you know. And we really loved this machine. And what we said, my mother and me, thank you, industrialization. Thank you, steel mill. Thank you, power station. And thank you, chemical processing industry that gave us time to read books. Thank you very much. ¿Se dan cuenta cómo presenta muchísima información? Al mismo tiempo entretiene y convence. Y te hace reflexionar sobre el uso de la energía y quién es el que tiene que dictar las pautas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se puede hacer con cualquier escrito que esté bien preparado y que piense muy bien en su audiencia. ¿Por qué escogió la lavadora? ¿Por qué no puso una cafetera? Puede estar más difícil sacar un libro de ahí. Pero el ejemplo está muy bien escogido, ¿sí? Podía haber agarrado cualquier aparato de los muchos que tiene la línea. ¿Cómo juega con las palabras? Porque tiene el poverty line, la que sigue se llama airline. Hay un juego de palabras ahí a propósito, muy bien pensado. Ahora, si nos vamos al lado argumentativo, porque claramente esta presentación tiene un argumento muy complejo detrás, ¿de qué nos quiere convencer? Para ustedes, ¿de qué nos quiere convencer? La importancia de la educación. Puede ser. ¿Cristian? Bueno, yo lo que sentí es como la necesidad de empatía de los países industrializados, de los países en situación de pobreza. ¿Cómo puedo decirlo? Los beneficios que puede traer la industrialización, no sé cómo explicarlo. Así como democratizar el uso de las lavadoras, ¿no? Pero hay un problema con el cambio climático, hay un problema con el uso de energía que él establece. Entonces, si yo pusiera, para no hacer más suspenso con el asunto, el esquema quedaría como algo así. Hay que replantear el uso de la energía. ¿Por qué hay que replantear el uso de la energía? Porque todos tienen derecho a la tecnología, porque el percentil mayor debe reducir su consumo y porque debe de aumentar la energía real. ¿Sí? Si los datos necesarios para crear un consumo de energía responsable son verdaderos, entonces hay que replantear el uso de energía.
¿Por qué? Porque los datos muestran que para 2050 se necesitarán 22 unidades de energía. Lo que él mismo dice. ¿Sí? Ahora, el hecho de que yo diga que todos tienen derecho a la tecnología, a lo mejor no es suficiente. ¿Por qué todos tienen derecho a la tecnología? Porque facilita los trabajos de la vida diaria. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Y eso qué? Bueno, pues que aumenta la calidad de vida. ¿Quién lo dice? Rosling. Pero podría utilizar a cualquier otro. Ahora, el percentil mayor debe reducir su consumo. ¿Por qué? Porque un séptimo de la población consume la mitad de la energía del mundo. Si ese séptimo de la población es el que reduce, entonces hay una reducción significativa. ¿Quién lo dice? Rosling. Ese es mi respaldo. También debe aumentar la energía verde. ¿Por qué? Para que todos podamos acceder a la misma tecnología con menos contaminación. ¿Y eso qué? Bueno, que se reduce la huella de carbono y todos podemos sobrevivir en este planeta sin necesidad de invadir ajeno. ¿Quién lo dice? No se entiende, bueno, aquí muy bien qué es como cada color, si nos puede... Claro, la afirmación general está en naranja. Ajá. Los primeros datos, como el primer argumento, digamos, están en morado, con sus garantías específicas en verde. Ajá. Pero hay una garantía general para todo el argumento. ¿Sí? Ok. Las garantías son verdes. Y los respaldos están en azul. Digamos que ¿Y eso, los rojos últimos qué son? este es el segundo dato. Se llama como encadenado. Este es un tuning encadenado, porque tengo una afirmación con su dato, garantía y respaldo. Pero esta afirmación, este dato no es tan categórico, no es tan fuerte, también es cuestionable. Entonces tiene un dato con su garantía y su respaldo. Es como una zarigüeya. Es un argumento con sus argumentitos. ¿Sí? Tiene que estar muy bien ordenado, tiene que estar muy bien pensado, pero son muy efectivos, muy completos, y en tesis completas de licenciatura, maestría y doctorado que tienen un solo modelo de estos. Este es el que hace Rosling, en una presentación amena, donde pueden ver la importancia de pensar en la audiencia y de ver todos los elementos de claridad, de cohesión, de coherencia, de tono, de escoger bien el ejemplo. ¿Otro? Oye, pues, a mí me parece que igual que el texto de Cejudo, el argumento que trae también es un tema de género. O sea, que también ayuda mucho a la desigualdad en términos de género. O sea, de reducir las estructuras, no reforzar las estructuras socioeconómicas. Yo creo que aquí faltaría pero ahí no lo justamente un cuarto. Y lo que sí, respecto a los datos, porque sí da datos, pero no cita la fuente. Es que la fuente... no lo alcancé a escuchar o no sé, pero... No la cita. La fuente es su plataforma, sus estadísticas, que se llaman Gapminder. Las pueden buscar en internet, así Gapminder, y tiene unas estadísticas maravillosas y una presentación muy buena. Él tiene otro TED Talk sobre la reducción de la pobreza en los últimos años, ¿no? También como criticando un poco a Piketty después del... Se llama, creo que te refieres al que se llama Let My Dataset Change Your Mindset. Sí, ese, ajá. Sí, ese ya lo he visto. Muy bueno. Sí, también. Y esto puede hacerse, este tipo de modelos argumentativos pueden hacerse con cualquier tema. Traigo otro. De nuevo, naranja es la afirmación, en morado están los datos iniciales, las verdes son garantías, los lilas son los respaldos, los rojos son los datos secundarios. En amarillo tenemos el matiz y en rosa la objeción. Okay. Entonces yo tengo, la Ciudad de México necesita una política de movilidad urbana. En México debería haber una política de movilidad urbana. ¿Por qué? Por la gran cantidad de transporte en la ciudad que provoca mucha contaminación, porque existen zonas marginadas que viven en pobreza y porque hay, para que haya mayor seguridad para las mujeres. ¿Cómo relaciono estos tres datos con la afirmación? Si se presentan estos datos, existe una deficiencia en el actual sistema de transporte de México. ¿Sí? Ahora, esto lo tengo que explicar con propiedad. No me convence. Para que haya mayor seguridad para las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de crear formas de transporte especializado para las mujeres actualmente.
Por ejemplo, los vagones rosas, los autobuses Atenea. Sí. ¿Y eso qué? Debido a la vulnerabilidad de las mujeres, se crearon espacios para su movilidad. Pero porque las estadísticas de robos, violaciones y otros delitos en contra de mujeres en medios de transporte lo demuestran. Y entonces regresamos a que la Ciudad de México necesita una política de movilidad urbana. La Ciudad de México también necesita una política de movilidad urbana porque existen zonas marginadas con pobreza, en pobreza. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué existen zonas marginadas que viven en pobreza? Porque el transporte público no llega a todas las zonas. Este es solamente el modelo. Obviamente esto lo tengo que explicar mucho más cuando yo lo redacte. Es solamente para que veamos la lógica. Porque tal estudio de la ubicación geográfica me muestra que hay zonas donde no hay transporte público. Bueno, ¿y eso qué? Que las personas necesitan transportarse para poder trabajar. ¿Sí? De acuerdo con tal estudio que habla de las implicaciones de la falta de movilidad urbana. Ahora, otra razón por la que la Ciudad de México necesita una política de movilidad urbana es porque el transporte público es el más usado por la mayoría. Sin embargo, hay más infraestructura para los automóviles privados. Bueno, ¿y eso qué? Pues que a mayor cantidad de vehículos son mayores los contaminantes y la que se liberan en el medio ambiente, y eso lo dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si yo desdoblo todo esto, puedo convencer a quien sea, digo, no que necesito mucho convencimiento, de que la Ciudad de México necesita un nuevo sistema de movilidad, no solamente de transporte, de movilidad urbana. Stulmin más complicado, pero son los mismos elementos: afirmación, dato, garantía, con sus 3 otros componentes. ¿Alguna duda? Díganme. Yo creo que todo esto también se vuelve un poquito más complicado cuando lo tienes que reducir a 240 caracteres o 80 para presentar de repente copies atractivos y persuasivos en redes sociales. Oh, sí, mucho. Tienes que pensar, ¿cuál era mi punto? ¿Y mi punto? ¿Cuál era mi punto? ¿Sí? Y intentar, claro, reducir todo esto en algo muy conciso. O sea, invoca tu Hans Rosling interior. Para que no solamente sea respaldado con datos, sino que sea persuasivo, que sea gracioso. Todos necesitamos un poco de humor en nuestras vidas y eso nos va a ayudar además a aceptar mucho mejor los datos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Sí, perdón, a mí no me quedó claro. La parte roja que es, o sea, los morados son tus datos, ¿no? Estos son segundos datos. Okay. ¿Sí? Son los datos que respaldan los datos. Se llama encadenamiento de... Como si desdoblaras un poco, digamos, cada uno de esos datos. Sí, tal cual. Se llama cadena de argumentos. Chain of arguments. Lo llama Turing. Él hace un ejemplo mucho más sencillo con la guerra de Vietnam, pero en mi opinión eso ya envejeció demasiado. Entonces, les puse aquí. Y la R sería tu respaldo, ¿no? Son los respaldos. Sí, exacto. Entonces, por eso les digo que son como zarigüeyas. Tengo argumentitos que respaldan un argumento mucho más grande. Estos tipos de esquemas, estos argumentos son prácticamente infalibles. Bien hechos, son prácticamente infalibles. ¿Alguna otra duda? ¿Virtualmente? ¿No? ¿Puedes repetir el significado de uno de los colores? Sí, el naranja es la afirmación inicial. Los azules, los morados oscuros son los primeros datos. Verdes son garantías, azules respaldo. Ahora, cada uno de los datos se convierte en un mini argumento que tiene su propio dato, su propia garantía, su propio respaldo. El amarillo es modalidad y el rosa es la objeción. Eso es básicamente, a grandes rasgos, de una forma muy rápida, el modelo argumentativo de Turing que sirve para todo. Es una verdadera maravilla y, bueno, si tienen cualquier duda después o cualquier cosa, aquí estoy. Muchas gracias. Con eso terminamos. Gracias. Gracias.